Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a la doctora Ana Lilian Martín del Pozo. La doctora Martín del Pozo es investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, pues Ana Lilian es una de las especialistas científicas que ha puesto énfasis en el tema del llamado gasoducto Morelos, el proyecto llamado gasoducto Morelos, que bueno, pues pega por varios estados de la República Mexicana, pero que bueno, en este caso se detiene también en la zona de Puebla y las observaciones que se hacen sobre el volcán Popocatépetl. Estamos hablando, doctora, bienvenida, gracias por estar aquí, de un proyecto que ha generado, bueno, reacciones diversas de los pobladores. Hay incluso personas en la cárcel que han sido precisamente encarceladas a partir de sus propias manifestaciones en contra del gasoducto. Y bueno, un conjunto de cosas importantes que incluye, digamos, la defensa del gasoducto por parte de algunas voces públicas y la crítica al gasoducto, como usted ha encabezado también junto con otros. Debo decir que invitamos para este programa, en el entendido de que hay dos posturas a favor y en contra del gasoducto. Invitamos a la senadora del PRI, Blanca María del Socorro Alcalá, Blanca Alcalá, actual senadora de la República, en su momento fue alcaldesa de Puebla, y bueno, declinó finalmente por razones de agenda, muy cerca de que fuera ya la transmisión de este programa, así que bueno, pues no pudimos contar con su presencia y no podremos contrastar como hubiéramos querido las dos posturas. Doctora, ¿podría describirnos, antes de iniciar la crítica, el proyecto del gasoducto Morelos? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros como vulcanólogos, más que sobre el gasoducto, nosotros trabajamos sobre el peligro del volcán Popocatépetl. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa, por ejemplo, es las zonas que pueden ser afectadas por diferentes fenómenos desde el punto de vista volcánico. Precisamente uno de los trabajos que hacemos son los mapas de peligros que nosotros hemos hecho en el Popocatépetl, donde ponemos qué áreas pueden ser afectadas por diferentes fenómenos, qué tan seguido. Y si sobre estas zonas que son peligrosas se lleva a cabo diferentes obras de infraestructura, pues obviamente estamos lo que llamamos nosotros construyendo un riesgo. O sea, por ejemplo, si nosotros sabemos que hay áreas que son propensas a muchos flujos de lava, por ejemplo, que realmente los flujos de lava, contrario a lo que dicen las películas, realmente los flujos de lava son menos peligrosos. ¿Menos peligrosos que los de lodo? Claro. Si le toca a uno, por ejemplo, si la lava en muchos lugares como en Hawái, como en el Paricutín, por ejemplo, la gente veía los derrames. Yo, de hecho, en el Etna, por ejemplo, he estado parada junto a los derrames de lava y puedes estar viendo, claro, está muy caliente y tienes que tener mucho cuidado. Pero dentro de los fenómenos explosivos que llamamos, por ejemplo, las nubes ardientes, estas nubes que forman flujos piroclásticos, son muy peligrosas, son muy rápidas, son calientes. En muchos casos se meten por las barrancas, pero hay algunos que son muy móviles, como ocurre en el Popocatépetl. Entonces, yo siento que parte de lo que sucede aquí es que hay alguna confusión en cuanto a los peligros de las áreas que son afectadas. Uno de los fenómenos principales que a nosotros nos preocupa en el área cercana al Estado de México, el del Estado de Puebla y también en el de Morelos, en las áreas cercanas al Popocatépetl, son los flujos de lodo. Los flujos de lodo volcánicos se comportan de una manera muy viscosa, o sea, que son muy pastosos, son más parecidos a flujos de cemento, porque como llevan tanto sedimento fino volcánico, entonces son altamente erosivos, se meten por las barrancas, tienen distancias muy grandes y han sido bastante frecuentes en la historia volcánica del Popocatépetl. Eso es lo que es peligroso en las zonas cercanas al Popocatépetl. No tanto la caída, que se habla de que, bueno, sí cae tanto material en unas erupciones más fuertes de las que hemos tenido ahora, ¿no? Pero aún ahí es menos peligroso que las corrientes de lodo. Ahí lo que pasa es que ese material de caída, por lluvias muy fuertes, por derretimiento de glaciares o de hielo, por si llegan a algún lago, cuerpos de agua diversos, se mezclan con el agua y entonces esa removilización también es muy peligrosa, muy erosiva.
Doctora, en este desplegado que se publicó recientemente, entre los cuales, bueno, cuyos firmantes son varios personajes relacionados básicamente con Puebla, se afirma que el gasoducto Morelos cumple y atiende las recomendaciones del Senapred y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dice que cuenta con respaldo social, como consta en más del 90% del pago de las indemnizaciones, que ha contribuido a obras de beneficio social y que es de carácter estratégico y permitirá apoyar con oferta de gas natural a la industria poblana. Es uno de los puntos que destaca este comunicado que se dio a conocer hace algunos días. Cumple y atiende las recomendaciones del Senapred y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bueno, yo que sepa, la Universidad de Tamaulipas no tiene vulcanólogos, pero independientemente de esto, hasta donde tengo conocimiento, dentro de los documentos de la mía, que es el documento oficial donde se hace la evaluación, sí se dice que hay riesgo, hay un peligro significativo en el área que está propuesta para el gasoducto. Esto que nos muestra aquí, ¿no? Este texto donde está el resolutivo MIA, ¿qué es MIA? MIA son los documentos que se hacen para evaluar precisamente qué tan factible y qué tan aprobable es una situación de estas, una infraestructura. Se hacen cuestiones de diferentes tipos de impacto y precisamente el Senapred y diferentes instancias, por ejemplo el comité de vulcanólogos, el departamento de vulcanología, que participamos en preparar el mapa de peligros, y el mapa de peligros del Popocatépetl precisamente es el documento, es el mapa en el que se plasman todos los diferentes peligros que pueden ocurrir, o sea, los diferentes fenómenos, las áreas, qué tan seguido pueden ocurrir en esta área, hasta dónde serían afectables. Y precisamente por eso es que a nosotros nos preocupa. O sea, no solo es esto del gasoducto y la termoeléctrica que se hizo ya en Huesca, sino porque están en zonas pues, donde bajan las barrancas con estos lodos. En el pasado tenemos estos fenómenos ahí registrados. Es precisamente el construir un riesgo. O sea, si de toda esta área no nada más tiene un gasoducto, sino que realmente se desarrolla toda una serie de obras de infraestructura como carreteras, diferentes industrias. Entonces, ¿qué es lo que estamos produciendo? Estamos construyendo un riesgo para que en un momento, cuando tengamos algunas erupciones fuertes del volcán, entonces ahí vamos a tener un montón de población y de infraestructura. O sea, el riesgo ya se vuelve alto. Usted dice el riesgo radica mayormente en los desarrollos en torno al Popocatépetl. Porque precisamente por eso se hacen los mapas de peligro. O sea, los mapas de peligros que se usan en los volcanes son, en primer lugar, para decir, bueno, cuáles son las áreas donde se hacen los simulacros, las áreas para evacuaciones, pero también deben ser usados para planeación. Precisamente esos son los atlas de riesgos. O sea, ya toman en cuenta también la vulnerabilidad y qué tan seguido ocurre, o sea, la probabilidad de ocurrencia. Entonces, aquí, en primer lugar, la estructura del gasoducto, o sea, yo no quisiera meterme mucho en sí a la estructura, porque eso es más bien alguna cuestión ingenieril. Nosotros podemos hablar de los peligros que hay en la zona donde se está poniendo. Ahora, si monitoreamos, que de hecho lo estamos haciendo, monitoreamos el Popocatépetl, podemos saber qué tan rápido, por ejemplo, hay veces que ciertos fenómenos se desarrollan muy rápido. Entonces hay otros fenómenos que nos van diciendo, bueno, ahorita está aumentando la sismicidad, está aumentando la variación en los gases, tenemos variaciones magnéticas. Todos estos parámetros nos dicen que aumenta la actividad en el volcán, pero a veces escala muy rápido. Y cuando eso sucede, si nosotros estamos desarrollando áreas que sabemos que son potencialmente afectables por estos diferentes fenómenos, pues estamos construyendo un riesgo muy alto. O sea, ahorita el riesgo en el área donde está el gasoducto y la termoeléctrico es significativo, fundamentalmente en las barrancas. Pero si aumentamos la población y la infraestructura, elevamos el riesgo. ¿Y usted dice que el gasoducto necesariamente va de la mano de eso? Pues lo que pasa es que estamos diciendo que no hay problema si construyen en esa área. Ahora, 1.20 es la profundidad a la que van a construir, a la que están poniendo estos tubos. De hecho, habíamos hablado precisamente con las autoridades de la Comisión de Electricidad, que hay muchos lugares donde se ha demostrado
que los lajares, o sea, así llamamos estas corrientes de lodo volcánico, pues eso no es nada, o sea, eso lo erosionan, lo mueven, porque precisamente en Ecuador habíamos comentado que no en un gasoducto, sino en un oleoducto, a 4 metros que se había puesto, pues lo rompió y luego lo pusieron a 8 metros y también se elvechó. Entonces lo que pasa es de que estos, como decía yo, son altamente erosivos, estas nubes, estas corrientes de lodo volcánicas. ¿Y qué es el principal problema? ¿Y qué sucedió en Ecuador, para hablar del caso de Ecuador, que se llevó el lodo o la lava? No, lodo. El lodo, el lodo se llevó a esas profundidades, se llevó el gasoducto ahí. Es muy erosivo. ¿Y qué pasa en esas situaciones? Lo que pasa es que ahí, como lo están pasando por un área realmente que no tienen otra alternativa, ahí realmente en Ecuador pues lo tienen que pasar, porque pues ese es en la sierra, tienen ¿Y que qué suceder sucede ahí. cuando pasa el lodo? Bueno, o sea, lo rompe el tubo. Entonces, aquí en el caso de, por ejemplo, nos decían las autoridades, bueno, cierran el tubo, ¿no? A nosotros realmente... Eso pasaría en automático, ¿no? Bueno, aquí no sé, depende de cómo lo cierran, qué tan rápido, si se rompe o no. O sea, eso es algo más bien de manera... Es la explicación que dan los ¿Sí? promotores del gasoducto. Así es, y que podrían hacerlo. Pero, en primero, ¿qué tan rápido se cierra? En segundo, ¿cómo viene o sea, qué tan rápido sería este fenómeno? Y sobre todo lo que a nosotros nos preocupa más es esto, de que precisamente en las áreas, o sea, precisamente por eso están haciendo Atlas. A ver, sobre esta parte de la irrupción del lodo volcánico, que eso es el que más potencia tendría y el que ya en otros casos se ha llevado gasoductos incluso con profundidades mayores. Bueno, ahí estamos hablando de lo predecible o no de una irrupción, llamémoslo así, del lodo volcánico. ¿Con cuánto tiempo usted, que es experta en la materia, se puede contar para saber que viene una irrupción de esa naturaleza? No sé si la palabra es correcta, incluso irrupción le estoy poniendo yo. No, es más bien erupción. Erupción del lodo volcánico. No, o sea, la erupción ocurre, o sea, puede producir estos materiales fragmentados que son ceniza, que son diferentes materiales, y que con el agua, o sea, puede ser con un agua de una tormenta torrencial, puede ser con el agua parcialmente fundido de un glaciar, puede ser varias cosas que le producen a este material que ya tenemos, este polvo volcánico y fragmentos que se mezcla con el agua que produce esos lodos volcánicos y que han ocurrido muchos en la historia del Popocatépetl. Sí, a eso voy, a que quien diseña un proyecto con estas características desde luego debe contemplar todo esto que usted está diciendo y debe estar en sus cálculos precisamente el hecho de que en esa zona pueda haber esta erupción de este lodo. Y el mecanismo de seguridad del propio gasoducto debe estar en la frecuencia o en la posibilidad de prever que eso ocurra. Claro, por eso pregunto si cuando hay un fenómeno de esa índole, ¿hay algún tiempo previo de saberlo? ¿O hay señales, hay indicadores previos? Lo que comentábamos, por ejemplo, anteriormente, en algunas de las erupciones, o sea, las erupciones no son instantáneas, pero... cuando son erupciones que son grandes, normalmente tienen antecedentes que muestran aumento en la sismicidad, en las variaciones en los gases, pero a veces puede ser muy rápido esa variación. Entonces, precisamente nos tenemos que adecuar a cuál es la situación en la que está ocurriendo en ese momento todos estos fenómenos, para realmente decir, bueno, va a pasar, consideramos que posiblemente el pronóstico es de que hay un aumento en actividad y puede ocurrir esto. Pero el problema es cuando ocurre muy rápido. Hay veces que aumenta mucho la actividad, luego baja, por ejemplo, hay muchas erupciones, sube, luego hay una baja y luego viene la erupción más fuerte. Déjeme, doctora Martín del Pozo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos, Ana Lilian, en esta conversación sobre el gasoducto Morelos. Le llaman gasoducto Morelos porque pasa por Morelos, pero bueno, pasa también por esta zona de Puebla, que es en donde estamos hablando, que es en donde está estrictamente el volcán, y el foco que ustedes ponen es la zona de riesgo del volcán y lo inconveniente
que desde el punto de vista y de usted, de usted y de otros que lo han señalado así, no es adecuado que pase por la zona en que se prevé que va a pasar. ¿Cuál es el tramo que ya es constatable por donde está pasando el gasoducto? Hay una parte que no queda claro por dónde seguirá, pero ¿cuál es el tramo donde ya queda constancia de que efectivamente se está construyendo este gasoducto Morelos? Bueno, hay partes de Morelos donde ya está el tubo y está la termoeléctrica en la parte de Huesca. También hay zonas, creo que por Tecuanipan, hay partes de Puebla también que está... ya está ahí la parte de los tubos. Hay áreas donde no sabemos exactamente dónde va a pasar porque sé que han estado moviendo un poquito el trazo, pero también si lo mueven mucho, por ejemplo, hacia Cholula, pues entramos en zonas pues patrimoniales, en zonas históricas importantes, y si lo movemos hacia el volcán, pues entramos en áreas que son afectables por diferentes productos volcánicos. Ahora, ¿son escuchados los científicos o dónde queda la parte, digamos, de gente como usted, que es investigadora en vulcanología, una autoridad en la materia? ¿Hay algún tipo de comité de especialistas que den su opinión pues a los que toman la decisión de hacer el gasoducto? Pues, o sea, nosotros como científicos del Departamento de Vulcanología y que hicimos el mapa de peligros, pues sí recomendamos que no se hiciera en esta área. ¿Y lo hicieron a través de qué mecanismo, doctora? Estamos hablando de un estado, de un gobierno que está desarrollando un proyecto y uno se pregunta cómo es que se toman las decisiones que se toman. Pues realmente se han hecho diferentes proyectos en cuanto a la parte de ingeniería. Nosotros más bien participamos exclusivamente en la parte del mapa de peligros del Popocatépetl. En cuanto a comités científicos asesores, sí recomendamos en pleno que mejor se hiciera fuera del área de peligro del Popocatépetl. Hace muchos años se sucedió esta recomendación porque, bueno, un proyecto así debe tomar varios años para desarrollarse. Sí, desde hace 8 años recomendamos que no se hiciera ahí. También volvimos a recomendar el año pasado y antepasado que mejor se adecuara para no pasar por la zona de peligro del volcán Popocatépetl. En esta recomendación científica de hace algunos años para este proyecto del gasoducto, que por lo que se ve no fue tomada en cuenta, ¿qué zona sí les parecería apropiada para hacer correr ahí el gasoducto? Pues realmente se tendría que evaluar realmente con la situación actual se tendría que hacer un estudio también incluyendo realmente estudios vulcanológicos. O sea, para ver dónde sería propicio, dónde causaría menos impacto, ¿no? Pero realmente sobre las zonas significativas de peligro, como se han comentado en diferentes instancias, ¿no? Precisamente en las zonas significativas de peligro, pues ahí deberían evitarse, quizá un poco más al sur. ¿Más al sur, más al sur o más al norte? O sea, si ya lo tienen construido ahorita... ¿Ya va en esa ruta del sur? Ya va hacia el sur, o sea, lo que habíamos recomendado originalmente es que fuera más bien al norte del volcán, fuera del área de los flujos de lodo y de las nubes ardientes. No fue en el norte del volcán, por lo que ya estamos viendo, porque ya si está en Huesca el punto de arranque, pues ya está en la zona sur del volcán. ¿Tiene idea, doctora, de cuántos kilómetros lejos de la zona de riesgo debería, en un hipotético caso, pues estar? Pues eso se tendría que evaluar con Pero mucha habría que alejarlo de la zona, sí. dice usted. Bueno, esa es nuestra opinión. Sí. Como vulcanólogos de la UNAM, que de hecho tenemos un departamento donde hemos trabajado muchos años, o sea, de hecho para hacer el mapa de peligros del Popocatépetl, pues trabajamos muchas investigadoras y durante muchos años para realmente mapear y reconstruir los diferentes eventos y esto poderlos plasmar para que las autoridades, esto a su vez, los puedan usar para su planeación, para los simulacros. De hecho, los planes inclusive cuando evacúen, están basados en el mapa de peligros, precisamente. En este mapa de peligros, del cual usted fue partícipe como autora junto con otros científicos, cuando se dice peligros, hay rangos de peligros, depende de la zona, depende de la ubicación de poblaciones. Déjeme hacer una pausa, Ana Lilian, y regresamos en esta parte, porque hablamos mucho del mapa de peligros y yo le pediría una descripción de este mapa de peligros, precisamente de la zona del volcán Popocatépetl en México. Volvemos.
Entramos en la parte final, Ana Lilian, en esta conversación. Yo le preguntaba antes de irnos a la pausa sobre el propio mapa de peligro que se ha desarrollado y que es un punto de referencia científico obligado para hacer o no hacer cosas en esta zona del volcán Popocatépetl. ¿Cómo lo describiría este mapa? Bueno, tenemos zonas rojas, naranjas y amarillas, en las cuales no se recomienda realmente desarrollar una infraestructura grande en estas áreas. De hecho, hay ciudades que están empezando a crecer en estas áreas y que nos vamos estudiando, por ejemplo, estas erupciones más detalladamente y nos encontramos pues que han sido más frecuentes de lo que pensábamos antes. Y lo que actualmente estamos viendo, por ejemplo, en la zona roja, que son zonas que tienen decenas hasta 1 metro de caída de material, también son zonas en la zona roja donde tenemos muchas nubes ardientes, flujos de lodo, como comentábamos. También son áreas que se debe delimitar pues el crecimiento en esas zonas. Luego está la zona naranja, donde son un poquito, o sea, también los fenómenos ocurren en esa área, pero menos frecuentes. Por ejemplo, en la zona roja ocurren cada 500 años aproximadamente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hace 500 años ocurrió el último, entonces ahí podemos deducir. Luego también la zona naranja tiene también una zona muy peligrosa y sobre todo que las zonas no nada más de color rojo, sino hasta las barrancas también van por la zona naranja. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nada más se quedan en la parte central, sino que por las barrancas se extiende la zona roja hasta más lejos. Entonces, es todavía más peligroso dentro de las zonas de las grandes barrancas. ¿Y qué? Pues como lo hemos visto en la historia del volcán, esto sí ocurre. Y desgraciadamente hemos aprendido en cuestiones como las de Indonesia, que los fenómenos grandes que causan grandes destrucciones sí ocurren. Entonces, más bien, debemos tener cuidado de cómo construimos o evitamos construir el riesgo. Eso creo que es lo fundamental. Que ese es el gran tema del gasoducto Morelos. Pues ahí está esta explicación, doctora Martín del Pozo, desde la óptica científica y desde el conocimiento mismo vulcanológico y de la zona de riesgo o de peligro que implica el propio volcán Popocatépetl. Así que bueno, pues habremos de seguir de cerca estas posturas. Hay quien lo defiende, hay quien dice que todo está bajo control y que los riesgos son en todo caso mínimos, porque pues se está planteando de esa manera el asunto. Yo me quedo, doctora, con la parte donde usted dice que los riesgos también están relacionados no solo con la construcción del gasoducto, sino con el desarrollo social y de infraestructura que un gasoducto trae consigo. Exactamente. Que ese es el tema, o el tema principal para usted. Bueno, pues estaremos, doctora Martín del Pozo, siguiendo de cerca toda esta historia y este debate sobre el gasoducto Morelos. Le aprecio mucho su presencia en el programa y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien y lo esperamos mañana.